El misterioso templo de Aindara es el ejemplo mejor conservado de la arquitectura religiosa de Hitita, de finales del segundo y principios del primer milenio, antes de Cristo. Está elaboradamente decorado con basalto, esculturas y relieves. También contiene las enigmáticas huellas humanas más grandes talladas en los umbrales de piedra del templo, una característica única del edificio. Se cree que el templo está paralelo, cercano al templo contemporáneo de Salomón, que por el momento solo se conoce por las descripciones en la Biblia hebrea. Aindara es un templo y una ciudadela, ubicado en el noroeste de Siria alrededor de 48 kilómetros al noroeste de Alepo, en un montículo en la orilla este del río Afrin. El sitio consta de una altura de 30 metros, con un montículo principal y con un gran montículo inferior, que parece estar fuertemente fortificado para el norte y el este. Los primeros restos excavados del sitio datan desde finales del segundo hasta principios del primer milenio, antes de Cristo. Aunque se conoce que la ocupación en el sitio habría comenzado mucho antes de lo que se cree. Los arqueólogos creen que sus principales períodos de ocupación duraron hasta alrededor del 550 a.C., aunque el sitio estaba habitado esporádicamente hasta el período de la época medieval. Aindara fue descubierto por accidente en 1954, cuando un pastor se topó con una gigante estatua de un león con bastones, y desde entonces ha sido sistemáticamente excavado por arqueólogos. La característica principal de Aindara es el santuario que se encuentra en el extremo norte del montículo de la ciudadela. El santuario consta de un patio en el templo mismo, que mira al sureste, y medía alrededor de 30 por 20 metros. El templo está decorado en su fachada exterior y en sus muros interiores por ornamentados leones y esfinges mostrados de perfil, en bloques de piedra de basalto y ortostatos. La decoración también muestra una amplia gama de motivos geométricos. El santuario consta de 3 habitaciones con un pequeño porche y una habitación intermedia, y una sala principal interior con un recinto circundante. El templo originalmente tenía una superestructura de ladrillos de barro, que hace mucho tiempo que la estructura erosionó. Se cree que se construyó alrededor del 1300 al 1100 a.C., aunque por falta de fuentes escritas sobre el sitio, esta fecha permanece no probada. Los arqueólogos creen que la iconografía de los relieves del interior de las habitaciones del templo podrían apuntar a una fecha durante el tiempo del Imperio Hitita, mientras que los relieves exteriores tal vez datan de una fase posterior, alrededor del 1100 a.C. Si la datación es correcta, entonces la estructura se construyó justo antes o durante el tiempo que los reinos del bronce comenzaron a colapsar en el Mediterráneo oriental. ¿Por qué y cómo ocurrió este colapso se sigue sin saber aún? El templo pasó por una serie de renovaciones y adiciones sobre los siglos antes de su eventual destrucción, posiblemente en el siglo VIII a.C. Aindara es un nombre moderno, el nombre histórico del sitio sigue siendo desconocido. El asentamiento era probablemente la capital de uno de los varios pequeños reinos que apareció en la región, tras la fragmentación del Imperio Hitita, hasta el final del segundo milenio. El templo es uno de los más grandes y más antiguos, completamente excavados en Siria. Se ha hecho conocer por su enorme complejo de esculturas de piedra de leones y esfinges, y por sus similitudes en la decoración y plan arquitectónico al del Templo de Salomón, supuestamente el primer templo judío que existió en Jerusalén, aunque todavía no quedan restos que hayan sido encontrados. Sin embargo, algunos investigadores creen que los paralelismos entre el templo de Aindara y la descripción bíblica del Templo de Salomón son sorprendentes. En ambos casos la estructura constaba de un edificio rectangular orientado longitudinalmente y dividido en 3 áreas sucesivas, un porche o vestíbulo con columnas flanqueando la entrada, una sala intermedia para la actividad ritual, y la habitación más interior para albergar a la deidad. Los querubines también aparecieron en ambos templos. En el templo de Salomón decoraban las puertas y paredes de madera, en formas de dioses alojados en lo más íntimo de la habitación. En el templo de Aindara, deidades como los querubines y las criaturas custodiaban la entrada del templo. Según la historia bíblica, las similitudes descritas entre el templo de Aindara y el templo descrito en la Biblia son realmente sorprendentes. Ambos edificios se erigieron sobre enormes plataformas artificiales construidas sobre el punto más alto en sus respectivas ciudades. Los edificios también tienen similares planos tripartitos, un puerto de entrada apoyado por 2 columnas, un salón principal del santuario. Todo el templo de Aindara está dividido entre una anticámara y una cámara principal, y luego detrás de una partición, un elevado santuario o lugar santísimo. También estaban ambos flanqueados en 3 de sus lados por una serie de habitaciones de varios pisos y cámaras que cumplieron diversas funciones.
Algunos investigadores incluso han sugerido que el templo de Salomón y el templo de Aindar en realidad pueden haber sido el mismo. La Biblia dice que el rey Irán de Tire, una famosa ciudad antigua ahora en el Líbano moderno, proporcionó recursos y trabajadores para ayudar a los obreros de Salomón, y otro para Irán de Tire, que fundió los objetos de bronce para el patio del templo. Si este fuera el caso, tal vez no sería sorprendente que el templo de Salomón, de cerca, se parecía al de Indara. De hecho, algunos historiadores han sugerido que ambos templos son ejemplos de una tradición cultural más amplia de construcción de templos que dominaba la región hace 3000 años. Una de las características más fascinantes del templo de Aindara son las huellas impresas en el suelo de piedra del templo. Estas huellas de pies descalzos son las más grandes que existieron, cada una de las cuales mide aproximadamente 1 metro de largo. Estas huellas impresas están en los umbrales de piedra caliza de las puertas principales del templo. Tal vez, para transmitir la idea de que una deidad había entrado en el templo, un par de estas huellas divinas pueden encontrarse en el suelo del pórtico, seguidas de una sola huella y otra huella única, en el umbral del salón principal. La distancia entre las dos huellas se han medido en aproximadamente 5 metros y una zancada gigante que habría pertenecido a un dios o diosa de unos 12 metros de altura. Se cree que las huellas representaban a la deidad residente, mientras entraba en su templo y se acercó al trono en el interior del santuario. El hecho de que la huella izquierda fue impresa en la losa, indicando que el dios estaba entrando en el templo, y la huella derecha fue impresa en el umbral del sótano, muestra que la divinidad gigante necesitaba solo 2 pasos para entrar al templo. Sin embargo, los arqueólogos no saben de quién eran las huellas o a quién estarían destinadas a pertenecer, o incluso si se suponía que debían representar alguna divinidad. Algunos eruditos, incluso, han sugerido que podrían representar un animal mitológico o huellas de criaturas gigantes, más que las de los dioses. Algo que podría apoyar esta teoría es el hecho de que los relieves que representan a los dioses y diosas en el templo los muestran usando zapatos, con los dedos doblados hacia arriba, en lugar de descalzos. Muchos autores creen que las huellas son como otras encontradas en todo el mundo. Hay otra pista que sugiere que existió un tiempo en el pasado remoto donde los gigantes caminaban por la tierra. Se planteó la hipótesis de que estos seres gigantes una vez fueron mal interpretados, o de hecho, adorados como dioses. El problema para los investigadores que investigan estas huellas misteriosas es que son casi exclusivas del templo de Aindara, y que no hay paralelismos conocidos en la antigüedad, en el arte de Anatolia o del norte de Siria. De hecho, cualquier tipo de iconografía de la huella es raro en el arte antiguo del cercano oriente en su conjunto. Los arqueólogos e historiadores no están seguros de que dios o diosa era adorado en el templo. El excavador principal cree que tienen que haber sido Istar, una diosa mesopotámica, estrechamente asociada con el amor y la guerra, sobre la base de un acerado que representa a la diosa que fue descubierta en el sitio. Sin embargo, el hecho de que este relieve fue encontrado dentro de la pared entre la antichela y chela, el templo en su extremo suroeste, en lugar del centro del templo, ha persuadido a algunos investigadores de que no representa la principal deidad del sitio. Otros investigadores han sugerido a un dios del tiempo, Baladad, quien en los textos religiosos cananeos es el Señor del cielo, quien gobierna las tormentas, la lluvia y el crecimiento de las plantas. El templo de Aindara muestra otras conexiones canaanitas, incluyendo las cabezas de esfinge, de estilo Hathor, talladas en las paredes. Otra sugerencia es que el templo de Aindara estaba dedicado a la diosa Sasuke o Saoska, la diosa hitita de la guerra de fertilidad y curación. Fue adorada en toda la región antiguamente conocida como Anigalbat, que consistía en el actual Irak, Siria y Turquía, de la época de los arianos alrededor de 3300 a.C. En todo el imperio hitita, alrededor del 1344-1240 a.C. Y más tarde, Sasuke también fue honrada en Egipto como una deidad visitante, como se muestra en las famosas cartas de Samana, que era la correspondencia entre los faraones egipcios y gobernantes de otras naciones. Estas letras consisten en un grupo de varios cientos de tabletas de arcilla inscritas con escritura cuneiforme, en la fecha del siglo XIV a.C., y fueron encontradas en el sitio de Tel Alamana, la efímera capital de Anzi, en el antiguo Egipto durante el reinado de Akenatón alrededor del 1353 hasta 1336 a.C. Al menos 2 de estas letras eran de los reyes de Mitanni, y una del estado hablante en el norte de Siria y sureste de Anatolia, Egipto, mencionó Saska. En las letras que encontramos cuando el rey Matani Tusratu
Envió a su hija Tadwipa, junto con un enorme dote para Egipto para casarse. También envió una estatua de Sasuke con ella. En las notas del historiador Ariel Kozlov, se dice que el regalo más conmovedor de todos los Tusratas fue el préstamo de su diosa favorita, Saskama-Notep III. La deidad fue la prisa y la diosa del amor hitita, y Tusrata la había llamado previamente para hacer un trato para que sea atractiva para su nuevo marido. Esta no era la primera vez que esta diosa había sido honrada por la realeza, en Egipto. Astarte, la diosa de la fertilidad del cercano oriente, fue adorada por primera vez allí, y Amenhotep II. Pero Sasuke también fue similar a la diosa egipcia. Es discutible si tenía alguna responsabilidad para ambos en la curación y la guerra. Parece el aspecto saludable de la deidad que de repente se volvió más importante. Lamentablemente, durante un ataque aéreo realizado por la Fuerza Aérea Turca en el templo de Aindara, fue parcialmente destruida para que nunca se descubra la verdad de a quien se adoraba allí, y cuando se construyó